Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar el tema tratamiento del dolor oncológico en asistencia al usuario oncológico. ¿Listo? Ese es el tema a desarrollar, tratamiento del dolor oncológico. Bueno, si hablamos un poco de la introducción, bueno, hay una íntima relación entre dolor y cáncer, lógicamente, ¿no? Síntoma muy temido por paciente y familia, ¿listo? Altera la calidad de vida, implicaciones físicas, psicológicas y sociales. Y bueno, hay que seleccionar un buen analgésico dependiendo de la intensidad y tratamiento de base del paciente. Dolor. Bueno, es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión presente o potencial de los tejidos. ¿Listo? Es una sensación subjetiva. Tipos de dolor. Tenemos agudo, crónico. Si hablamos del dolor agudo tras lesión tisular por estímulo nocioceptivo, crónico, lógicamente, es más de 3 meses de duración. Irruptivo, exacerbación transitoria de dolor sobre un dolor crónico basal. Para eso tenemos el incidental y el irruptivo idiopático. Bueno, el incidental es tras causa reconocible y, lógicamente, prevenible. Hablemos un poquito del mecanismo fisiopatológico. Tenemos también el nociceptivo, lógicamente estimulación de nociceptores periféricos profundos y vías nerviosas del dolor. Si hablamos de un dolor somático, afectación de órganos densos, multifactorial. Tenemos también el somático y tenemos el visceral. Si hablamos del somático, es un dolor bien localizado, circunscrito a la zona dañada, y visceral, lógicamente, es profundo, opresivo, continuo o cólico, mal localizado, ¿no? No se puede localizar, lógicamente, aquí viene el dolor. Si hablamos del neuropático, es una lesión o disfunción del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, alteración de los mecanismos de control o modulación de las vías de transmisión nociceptiva. Ahora, etiología múltiple. También, lógicamente, vamos a hablar acá de descargas paroxísticas con sensación de ardor y quemazón, acompañada de hiperalgesia y alodinia. Bueno, acá vamos a ver un cuadrito donde podemos observar los tipos de dolor, ejemplos y tratamientos más útiles. Por ejemplo, acá tenemos mecanismos de dolor, tenemos el somático, el visceral y el neuropático, ¿verdad? Está mejor. Ahora, si hablamos del somático, por ejemplo, tenemos la lumbalgia, úlceras, dolor postquirúrgico y acá también podemos hablar de las artritis. Tratamientos más útiles, analgésicos no opioides en el caso de la lumbalgia, en las úlceras, medidas físicas, frío, estimulación táctil, procedimientos también anestésicos locales, tópicos y filtración de anestésicos, ¿no? En el caso de este dolor somático. En el caso del dolor visceral, vamos a ver, por ejemplo, fractura, ejemplo, cólico nefrítico, ¿no? Que está relacionado con los riñones, y necrosis y una isquemia. Los tratamientos más útiles, analgésicos no opioides, analgésicos opioides y procedimientos anestésicos intraespinales locales. Si hablamos del mecanismo de dolor neuropático, por ejemplo, ahí vamos a ver las neuralgias, neuropatía y miembro fantasma. Por ejemplo, acá son analgésicos opioides, ¿no? Y una terapia adyuvante. Evaluación del dolor. Si hablamos de la evaluación sistémica y multidimensional, preguntar la localización, la intensidad, las características, los factores, modificadores, eficacia del tratamiento. Exploración física orientada, valorar diferentes dimensiones del dolor y evaluación realizada al inicio del tratamiento y repetirse periódicamente. Muy bien. Bueno, acá vamos a ver una escala visual analógica de intensidad del dolor, ¿no? Cuando lógicamente ahí vemos una regla de 0 a 10. Bueno, identificar la causa del dolor. Analgesia regular, adelantarse al dolor y ajustada individualmente. Prioridad primero es vía oral transdérmica, evaluación constante, asociación de coanalgésicos desde el principio y medicación de rescate.
Objetivos realistas y escalonados, restablecimiento del sueño y descanso nocturno, considerar aspectos psicosociales, evitar tratar efectos secundarios, ¿no? Cuando estamos hablando de una evaluación del dolor. Seguimos con el tratamiento del dolor. La escala de analgésica de la Organización Mundial de la Salud, la intensidad dolor determina el escalón de inicio. Por ejemplo, acá podemos ver en la imagen primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. En el primer escalón vamos a ver analgésicos no opioides. Acá están los AINES, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol, el metamizol. Segundo escalón están los opioides débiles. Aquí tenemos la codeína, tenemos la dihidrocodeína y también puede ser el tramadol. Lógicamente pueden asociarse a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Tercer escalón, opioides potentes, la morfina, el fentanilo, oxicodona, metadona y buprenorfina. Pueden asociarse lógicamente a los fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Tratamiento del dolor. Tenemos, por ejemplo, los medicamentos de primer escalón, paracetamol, que es un analgésico y un antipirético. Bueno, el metamizol, que es un antitérmico también y un analgésico, para el dolor leve y moderado. AINES, por ejemplo, los AINES, lógicamente, aquí ustedes saben que los AINES significan antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, no esteroideos, y generalmente son de elección para el dolor leve a moderado, ¿no? Tratamientos del dolor, por ejemplo, si hablamos de los AINES, acá vamos a hablar un poquito del ácido acetilsalicílico, vamos a hablar del ibuprofeno, naproxeno y vamos a hablar también del metamizol. ¿No? Acá vamos a ver la vía oral, vía parenteral también como lo que es el metamizol. ¿No? Eh, bueno, el ibuprofeno tiene un efecto antiinflamatorio mucho más débil y el metamizol es útil en dolor visceral, ¿no? El metamizol generalmente es uno de los fármacos bien utilizados por vía endovenoso, este AINE, ¿no? Tratamiento, medicamentos de segundo escalón, tenemos los opioides menores, como por ejemplo la codeína, lógicamente que causa estreñimiento. Tramadol inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Dolor agudo y crónico moderado y dolor neuropático. Medicamentos de tercer escalón, opioides mayores. Lógicamente, bueno, como ustedes saben, no tienen un techo terapéutico. Sus efectos secundarios causan estreñimiento, náuseas, vómitos, somnolencia, confusión, boca seca, sudoración, mioclonía, retención urinaria y ilion paralítico. Ilion paralítico. Bueno, también tenemos acá lo que es la morfina, que es un opioide más utilizado, lógicamente, y lógicamente quien va a indicar esto va a ser el médico, ¿no? La dosis que vamos a dar, una dosis de inicio, una dosis extra, de equivalencia analgésica, ¿no? Y la vía de administración, ¿no? Lógicamente la morfina la podemos aplicar, generalmente las formas que nosotros administramos y más utilizadas son la subcutánea y bueno, la endovenosa, ¿no? La morfina, bueno, ¿no? Acá seguimos, bueno, la morfina también se puede aplicar lógicamente como un laxante también profiláctico. ¿Listo? Bueno, el fentanilo. El fentanilo es de mayor potencia que la morfina. La administración es transdérmica, ¿no? También se coloca lógicamente endovenosa. Bueno, hay parches también transdérmicos, en lo que viene a ser el fentanilo, pero generalmente el fentanilo lo trabajamos por vía endovenosa y lo aplicamos por bombas de infusión, al igual que la morfina, ¿no? La administramos también con bombas de infusión a un goteo exacto. Bueno, la metadona siempre de inicio hospitalario, ajuste de dosis diaria cada 3 días hasta los 15 días y no hay respuesta a otros opioides, ¿no? Bueno, y otra conocida tenemos la buprenorfina. Otra tenemos la
oxicodona, que es doble potencia que la morfina. Es una analgesia bien rápida y lógicamente te causa un alivio sostenido del dolor de 12 horas, ¿no? O sea, es bien potente. Bueno, criterios de fallo de tratamiento. Lógicamente te puede causar somnolencia, neurotoxicidad opioide, toxicidad digestiva, toxicidad dermatológica y no mejoría tras aumentar 100% la dosis, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con este tratamiento del dolor porque todo esto nos va a causar somnolencia, lentecimiento, neurotoxicidad opioide, toxicidad digestiva, toxicidad dermatológica y no mejoría tras aumentar el 100% la dosis. Bueno, fallo opioide, bueno, somnolencia con dolor controlado, somnolencia con dolor no controlado también nos va a causar neurotoxicidad, como les repetí anteriormente. Bueno, acá hay una tabla, generalmente rotación de opioides, lógicamente cambiar de un opioide a otro cuando no hay una respuesta clínica adecuada o aparecen efectos adversos intolerables. Lógicamente quien maneja propiamente esto es el médico, solo para que ustedes tengan un conocimiento general de los opioides que generalmente nosotros manejamos en el tratamiento del dolor, ¿no? Pero quien va a cambiar estas dosis rotación es propiamente el médico. Bueno, si hablamos de medicamentos que nos van a ayudar al tratamiento del dolor, tenemos los famosos corticoides, que es una acción analgésica intrínseca, útiles para el dolor por infiltración o compresión nerviosa cerebral y aumentan sensación de bienestar y precaución, bueno, en el uso y gastroprotección. Bueno, también tenemos antidepresivos que hay cuando hay dolor neuropático, anticonvulsionantes también para el dolor neuropático. Aquí tenemos la gabapentina, la pregabalina. También vamos a trabajar con algunos medicamentos como las benzodiazepinas, también para el manejo del sueño y de la ansiedad. Y también, bueno, bifosfonatos, ¿no? Que también vamos a ayudar para el dolor óseo metastásico y ajuste de dosis, lógicamente renal. Paciente oncológico con dolor, lógicamente vamos a ver la historia clínica, exploración física y valoración de la intensidad del mecanismo del dolor localizado, constante tipo pinchazo, puñalada. Entonces, acá vamos a ver paciente oncológico con dolor, historia clínica, exploración física y valoración de la intensidad y mecanismo del dolor. Vamos luego a ver dolor localizado constante tipo pinchazo o puñalada, es un dolor somático. Por ejemplo, esto lo relacionamos a úlceras, lumbalgias, dolor postquirúrgico y bueno, generalmente trabajamos con paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Los AINES. Luego, si evaluamos dolor difuso,
impreciso, localizado, a distancia, de dónde se origina. Generalmente es un dolor visceral, fractura, cólico, nefrítico, necrosis, isquemia. Aquí vamos a trabajar con tramadol, codeína, morfina, también paracetamol, ibuprofeno y naproxeno. Si hablamos de un dolor intenso y prolongado constante con exacerbaciones lacinantes como quemazón, picazón, dolor neuropático, neuralgias, neuropatías, miembro fantasma, vamos a trabajar generalmente con la amitriptilina más los opioides, gabapentina y la pregabalina. Este es un algoritmo diagnóstico de dolor oncológico, ¿no? Cómo trabajamos con las parejas prácticamente cuando se presenta dolor en pacientes oncológicos, ¿no? Este algoritmo es como un resumen de todas las diapositivas anteriores, cómo podemos o qué medicamentos manejamos para calmar el dolor al paciente oncológico. Listo, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor me lo hacen llegar al WhatsApp. Yo ahí les responderé todas sus dudas y todas sus preguntas, por favor. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan lindo día. Saludos para todos.